Saludos compañeras y compañeros, mi nombre es Nicolás Arcón y el día de hoy voy a estarles hablando sobre el corto La Metamorfosis, basada en la misma novela de Franz Kafka y dirigido por Franz Steves. Bueno, siendo no más, comencemos. Bueno, primeramente quisiera decir que aunque no es una narración 100% fiel, realmente capta bastante lo que quiere transmitir la obra original y realmente se puede ver como si leíste bastante el libro puedes entender bastante bien los detalles que aborda la obra, como son la narración y los detalles en los diálogos de Gregorio. Una de las diferencias principales es que al iniciar la obra no inicia directamente donde inicia la novela, que es con Gregorio convirtiéndose en bicho, sino que inicia ya directamente en una escena más adelante, que es cuando Gregorio adquiere este hábito de caminar por las paredes y entonces su hermana al ver esto decide vaciar su cuarto para que éste tenga una mayor libertad y pueda caminar por las paredes. Entonces al ver que esto está ocurriendo, él siente que al quitarle sus muebles está perdiendo lo poco que lo apega a la humanidad. Entonces decide que pegarse en el techo al cuadro del dibujo favorito de él para que no se lo lleven. Entonces su mamá lo ve y entonces se espanta y queda ahí pasmada. Entonces ya a partir de ahí como que empieza todo el resto de la obra, continuando ya explicándonos cómo narrativamente cómo se llevó ese suceso, su transformación y luego cómo tuvo que guiar su familia con él. Principalmente me gustó bastante el lenguaje visual que usaron en este corto porque uno, creo que la elección a blanco y negro puede ser no solo para representar la tristeza y la melancolía que sentía Gregorio, sino que también lo pudieron hacer por otra razón, como por ejemplo hay algunos bichos que ellos no tienen una visión colorida, algunos insectos solo pueden ver blanco o negro, monocromo. Y como la historia está narrada desde el punto de vista de Gregory, pienso que lo pudieron hacer con ese objetivo. Eso explicaría por qué más adelante, cuando están comenzando a narrar ya los hechos de su muerte, ya la obra empieza a adquirir un poco más de color. Y también otra parte que me gusta del lenguaje audiovisual es que escalan entre realidad y dibujo. Algunas escenas son dibujadas a mano con un estilo bastante surrealista y otras escenas son básicamente ya en la vida real mostrando a los actores vivos actuando las escenas. Yo pienso que esto lo hicieron precisamente con el estilo de dibujo surrealista, precisamente para representar lo surrealista de la situación, que es una persona convirtiéndose en un insecto y su familia lidiando con ello. Y este estilo es como decirlo, ese estilo artístico es reconocido por ser algo disparatado y bastante extravagante. Es un estilo que incluso utilizan mucho en las caricaturas. Entonces yo pienso que lo utilizaron por ello para representar más o menos el cómo Gregorio observa todo a su alrededor, porque casi siempre que quieren hablar de un punto de vista de Gregorio, lo hacen mostrándonos dibujos. Y también cuando nos muestran la ciudad y todo, y cuando nos muestran pensamientos de él, vemos dibujos así bastante exagerados y realistas. El tono también del corto es bastante sombrío por algunas partes. O sea, a pesar de que el libro, cuando uno lo lee, uno tiene esa sensación de que tristeza y sobriedad, porque primero porque la historia es bastante deprimente desde el punto de vista de Gregorio, y segundo porque el sitio donde está narrada la historia es un sitio que se entiende que es bastante frío, que hay bastante neblina. Entonces combinar todos esos elementos y traerlos a pantalla, más el blanco y negro, más la música toda tenue, en un principio da un timbre como de terror, y es entendible porque es lo que están sintiendo los personajes alrededor de Gregorio Sansa, que tienen un terror por verlo convertido en esa forma de bichos que son incapaces de verlo. Y todo eso narrado a través de ese lenguaje del cine que se utiliza aquí, hace que se sienta no solo sombrío, sino que a la vez se sienta un poco aterrador. Bueno, no aterrador como una película de terror, pero sí un tanto aterrador, así como una película de suspenso. Y una vez que nos acercamos más más a los pensamientos de Gregorio, este tono cambia y deja de ser tanto suspenso de miedo como un tanto más dramático y depresivo. Bueno, ahora quisiera hablar sobre mis impresiones personales que tuve al ver este corto y comparadas con la obra original. Bueno, yo al leer la obra principal y luego ver el corto, mis impresiones son que esto podría representar dos cosas. La primera es tener un familiar que sufre de alguna enfermedad, por decirlo así, incapacitante, que le impide hacer lo que una persona normal puede, ya sea una persona con alguna discapacidad que le impide moverse, alguien en estado vegetal, una persona convaleciente que básicamente no puede hacer nada.
Y lo segundo es una persona, ya visto desde el ángulo más psicológico, pienso que podría representar a una persona con depresión. Porque muchas veces la gente ve a las personas con depresión del mismo modo, porque son personas que se aíslan, que no, casi no comen, que están encerradas en la oscuridad, que no, y que desde el punto de vista de la sociedad no son personas funcionales, porque son personas que están tan, por decirlo así, deprimidas, que no pueden hacer nada que pueda hacer una persona común. Y entonces la sociedad las juzga y también las aísla, sin tratar de comprenderlas. Algo así como lo que le pasó a Gregorio, que en el momento en que dejó de ser útil, fue completamente aislado y tratado con asco. Lo mismo podría ser una metáfora representativa no solo de la depresión, sino también de personas con comorbilidades o enfermedades que les impidan ser autosuficientes. Otro de los puntos que me llevó a pensar que esto es tratado así sobre la depresión, no solo en el libro sino también en el corto, es la forma en la que Gregorio habla de sí mismo. Cuando ocurre el suceso que su papá le tira manzanas y todo eso, cuando él dice algo como, bueno, la frase que él dijo más puntualmente es la siguiente: que quisiera que mi sofá fuera una roca enorme en la que pudiera esconderme y nadie pudiera levantarla, y que todo mi cuarto sea una crisálida entera en la que nadie pudiera entrar. Se olvidaran de su miserable existencia. Bueno, esta frase es lo que me da a entender lo mucho que él siente que está sufriendo al sentirse aislado de su familia. Y es como una sensación bastante identificable y bastante dolorosa, no solo por el hecho de que Gregorio se siente aislado y el hecho de que toda esa situación lo está haciendo sentir horrible, sino que también puede ser un representativo de las personas con depresión. O sea, hay personas que se sienten así, que quieren ayudar, pero la enfermedad simplemente no les puede más. Y entonces llegan sus familiares y lo ayudan, y la persona acaba sintiéndose culpable porque como esta persona me va a estar ayudando y yo estoy aquí siendo muy inútil, yo lo que deseo es esconderme y morir. Básicamente parecido a los pensamientos que suele tener Gregorio en la obra. Creo que esto era lo más que quería destacar la obra en este aspecto, porque si fuera a tratar sobre metáforas sobre cómo nosotros somos menos útiles al no poder trabajar, como una crítica al capitalismo, no hubiera omitido la parte inicial que se refiere más a eso, que es lo primero que pensó Sansa cuando se levantó, que no podría ir a trabajar y todos sus problemas para poder levantarse de la cama y lo demás. Pienso que el corto está más enfocado a eso, y por eso se enfoca más en los aspectos depresivos y en los aspectos, por decirlo así, negativos en la obra. Pienso que por ello también omitieron parte del final y no lo hicieron como la novela. Sin embargo, adaptaron muy bien en lo que al lenguaje visual se refiere a la sensación que tienen los padres y la hermana de su muerte. Aunque en la novela muestran que están tristes pero a la vez sienten un alivio, aquí directamente en la obra solo nos muestran el alivio y visualmente nos muestran todo ya colorido y a la hermana sonriendo, mostrándonos que ya han superado esa etapa, y entonces es como nos quieren mostrar cómo ellos son felices ya una vez que él desaparece. Entonces es como que eso es lo que el corto se quería enfocar en esa parte de la obra. Pienso que querían identificar o señalar muy puntualmente ese aspecto. Bueno, creo que eso sería todo por ahora sobre este corto de Kafka. Ya me he pasado de tiempo otra vez, pero bueno, obras así hay que detallarlas mucho, y más cuando ya tienen otra obra antecesora en la que se basan. Espero que les haya gustado mucho y que nada, que la pasen bien. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final.